el repagro, aquí como ven, Cuando quieras cambiar. sí, no cambia. A ver si lo podés cambiar. Ahora sí. Bueno, el repagro, bueno, nosotros pertenecemos obviamente al gobierno de La Pampa, estamos encuadrados dentro de lo que es el Ministerio de la Producción, la Subsecretaría de Estadística y Censos. Por ahí, para la gente que tiene más años, hasta hace un par de años, la subsecretaría se llamaba lo que era comúnmente conocida como Dirección General de Estadística y Censos, que hará 2 años nos subieron de categoría y somos ahora la Subsecretaría de Estadística y Censos. Como toda subsecretaría tiene direcciones, en este caso nosotros nos encuadramos dentro de lo que es la Dirección de Estadísticas Socioeconómicas, ¿sí? La Subsecretaría de Estadísticas y Censo está a cargo de la licenciada Laura Biasotti y la Dirección de Estadísticas Socioeconómicas a través del licenciado Juan Boaló. Ahora, como vamos a ver en breve, la Dirección de Estadísticas Socioeconómicas tiene varias áreas. Una de ellas es, como se observa ahí, es el área de estadísticas rurales, ¿sí? Que maneja todo lo que es la estadística del sector agropecuario, pero uno de los insumos básicos y más importantes que tenemos es el repagro. Bien, ahí tenemos lo que sería la Subsecretaría de Estadística y Censos, ¿sí? Con su respectiva dirección, la Dirección de Estadísticas Socioeconómicas, y vemos 6 áreas, que son las 6 áreas clásicas que tiene la dirección, y hay una área nueva, ¿sí? Que es la que está por encima y transversal a todas ellas, que es el área de gestión de calidad, que es un área nueva que está experimentando la subsecretaría con el objetivo de homologar un poco, ¿no? Y certificar la calidad de los datos que está generando la subsecretaría, ¿no es cierto? Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos certificar, tal vez en normas IRAM, todo el trabajo que realiza la subsecretaría y la dirección en materia de estadística y censos. Luego, como verán, esto es una pequeña introducción para que vean que estadística y censo no es por ahí solo repagro, sino hay más temáticas en el área. Tiene 6 áreas más, que es el área de geoestadística. En ese área la gente de allí que trabaja allí hace lo que es todo lo que tiene que ver con planos, mapas, muy importante a la hora de hacer un censo, los distintos tipos de censos que realizamos a lo largo de los años, donde ahí es esta área estableciendo mapas de ciudades, de localidades, pero también de áreas rurales, ¿sí? De caminos, todo muy importante a la hora de los censistas realizar su actividad. El área administrativo y legal, como toda área, como toda repartición pública, tiene que tener su área administrativa y legal, que es para todo lo que es realización de contratos, estipulación de cómo se debe hacer el gasto dentro de la subsecretaría y de la dirección. El área de comunicación y relaciones institucionales, bueno, es el área que se encarga de la interacción, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, estadística y censos, con respecto a las demás áreas, ya sean estatales como privadas, ¿sí? Tenemos una página, que es estadística.lapampa.gov.ar, donde allí se vuelca todo el producto, ¿no es cierto?, que generan las distintas áreas técnicas, donde ustedes, si quieren, pueden ingresar y ver dicho producto, y esa actualización se encarga lo que es este área, ¿no?, de comunicación y relaciones institucionales. Después vamos a saltear, vamos a ver el área de estadísticas económicas, es un área donde allí los profesionales que se desarrollan en ese área son los que se encargan del cálculo de IPC, cálculo de inflación, que muchas veces es lo que vemos después en la televisión, en los medios, ¿no es cierto?, canastas básicas, canastas navideñas, escolares, entre otros indicadores. El área de estadísticas sociodemográficas es un área que se encarga, bueno, lo clásico, ¿no?, en los censos de población, como tuvimos el año pasado, pero también otro tipo de encuestas, como la encuesta permanente de hogar, como también puede ser censos de violencia de género, sobre adicciones, sobre gente con discapacidad, es decir, se encarga de todo lo que tiene que ver con las estadísticas y censos de la población en general. Y por último, el área de estadísticas rurales, donde nosotros nos desarrollamos, ¿sí?, y donde ahí se genera, donde uno de los insumos principales es el repagro. Dicho esta
esta pequeña introducción para que vean dónde nos enmarcamos nosotros, dónde trabajamos. Ahora vamos a entrar a lo que vinimos, ¿no es cierto?, a la charla de reparo. Cualquier cosa, por favor, levantan la mano o nos escriben o nos hablan por si tienen alguna duda. También después al final de esta presentación, obviamente, lo que nos interesa es que ustedes esas dudas se las puedan descargar y nosotros poder responderle para que esto sea más provechoso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el reparo? El reparo es el Registro Provincial de Producción Agropecuaria, ¿sí? Es un registro que en la administración pública es muy antiguo, ya que el primer reparo data de hacia el año 1991, ¿sí? Este reparo no es parecido al reparo actual, era otro tipo era una planilla papel muy simple, donde se dejaba constancia del productor y dónde estaba localizado, y después dejaba asentado su producción pecuaria y agrícola, ¿sí? Esta funcionaba dentro de un área, de una institución donde ya no existe más, que era el Ministerio de Asuntos Agrarios. Esta funcionó del año 91 hasta el año 99 aproximadamente, y luego se dejó de realizar. Hacia el año 2004 otra vez reflotaron el reparo, ya muy parecido a lo que es actualmente, obviamente en versión planilla, y dentro de lo que era la antigua Dirección General de Estadística y Censos, que hoy ese cargo lo ha tomado la Subsecretaría de Estadística y Censos. Este reparo ya era un poco más grande, es decir, eran 2 planillas, 4 carillas, donde no solo era importante saber el productor, su ubicación y su producción agrícola y pecuaria, sino también aprovechaba y tenía en cuenta, hacía otros tipos de preguntas para tener en cuenta cómo era el ambiente rural pampeano, ¿sí? Población rural, vivienda rural, infraestructura rural, es decir, tomaba otros matices para saber no solamente qué producía, sino cómo vivía, cómo estaba el productor, qué necesitaba. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del reparo es, se podría decir, que centralizar toda esta información, es decir, toda esta producción, toda esta realidad agropecuaria, dentro de un solo registro, ¿sí? Que lo hiciera el Estado provincial. ¿Para qué se realiza? Bueno, es muy importante para la provincia tener como un listado de productores, su ubicación, ¿no es cierto? Como también ver esa realidad para luego las distintas áreas del ministerio, ¿sí? De la producción básicamente, pero aunque también hay otras áreas de otros ministerios que también están interesados en esta información, puedan aplicar políticas públicas, ¿sí? A favor del sector. Dicho esto, yo tengo que aclarar, porque esto es siempre, incluso los contadores me preguntan, ¿qué hacen con dicha información? Porque nosotros le brindamos información, ¿qué hacen ustedes con dicha información? Hay que aclarar que desde que se hizo el primer reparo, toda la información está protegida por secreto estadístico, es decir, por la ley 17622, que nos prohíbe a nosotros brindar información individual de cada uno en este caso, de sus contribuyentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros brindamos la información? Compilada, se dice. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros lo mínimo que nosotros le podemos brindar, y escuchen bien, no solo a una repartición del Ministerio de la Producción, por ejemplo, a la Dirección de Ganadería, a la Dirección de Agricultura, sino incluso a un juez, ¿sí? Porque nosotros también estamos capacitados para responder a oficios judiciales, donde siempre obviamente el juez quiere saber cuando hay un juicio y implica un campo, ¿no es cierto? Nos pide la producción, nosotros nos amparamos bajo esa ley y no respondemos sobre una persona específica. ¿Qué nosotros respondemos? Bueno, si una persona ha hecho repagro o no, en qué año lo ha hecho, y si dice si es propietario o arrendatario, y su ubicación y qué actividad realizan. Nada más. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, decir qué producción tiene, cuántos animales tiene, cuánto rindió un determinado cultivo. Todo eso está protegido por ley y nosotros, ni siquiera un juez con orden judicial, damos esa información. Entonces, nosotros en contrapartida, ya que le protegemos los datos al productor, nosotros necesitamos que cuando ustedes o su cliente declare lo más fehacientemente la realidad de la situación, porque en base a
a eso que ustedes descarguen, nadie, absolutamente nadie, salvo nosotros que somos los que compilamos los datos, que somos 4 personas nada más, sabemos lo que estamos haciendo y solamente cuando alguien nos pide, nosotros podemos dar a nivel ejido, que ustedes saben muy bien que en una localidad hay muchos productores, así que la información se diluye y es imposible reconocer a un solo productor. Entonces la escala menor es a nivel ejido, luego a nivel departamento, también podemos hacerlo a nivel microrregión. Ustedes saben que desde el año 2007 la provincia de La Pampa está dividida en 10 microrregiones, ¿sí? Y si no a nivel, obviamente, la suma de todo nos da a nivel departamento. ¿Quiénes deben completarlo? Todas las personas que producen productos agropecuarios, agrícolas y pecuarios, dentro de los límites de la provincia de La Pampa, independientemente que sean pampeanos, o que sean de otra provincia, o que sean incluso extranjeros. ¿Sí? Toda persona que produce dentro de los límites de la provincia de La Pampa debe realizar repago. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que a veces venga un productor y me dice, yo tengo una parte acá y otra parte, por ejemplo, en San Luis. ¿Qué hago? Solamente puede declarar, señor, o cuando ustedes tengan un cliente, solamente puede declarar la parte que está dentro de la provincia de La Pampa. Otra pregunta muy común que me hacen, incluso los contadores. Yo tengo un cliente que es de La Pampa, pero el campo está 100% y del lado del límite de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hago con ese cliente? Ese cliente repagro no va a hacer, porque vuelvo a repetir, el concepto de repagro es dentro de los límites de la provincia de La Pampa. Si esa persona que vive en La Pampa, pero vive muy en el límite, por ejemplo, con provincia de Buenos Aires, y tiene un campo en la provincia de Buenos Aires, pues escapa a lo que es repago, ¿sí? Esa pregunta que es muy común que me la hagan, quiero que quede bien en claro que escapa a lo que es repago si está fuera de los límites de la provincia de La Pampa. ¿Con qué frecuencia debe realizarse o debe hacerse? Es anual y obligatorio, es decir, se debe hacer todos los años para quien que produce, ¿no? Dentro de los límites de la provincia de La Pampa, debe ser anual, se debe hacer todos los años, ¿sí? Y tiene carácter de declaración jurada, es decir, lo que estamos diciendo, y escribiendo, dejando registrado ahí, es la realidad, ¿sí? No podemos mentir, por así decirlo. Y además no hay necesidad de mentir porque los datos están protegidos. Y cuanto mejor datos me dé el productor, es mejor la información que yo después puedo brindarle a las demás áreas para que hagan políticas públicas a favor de ese productor, de ese sector rural. Hay que aclarar que los repagros, también que a veces hay confusión, no van de enero a enero, sino van de julio a julio, se podría decir, ¿sí? Es decir, ahora, el próximo 3 de julio, el lunes 3 de julio, comienza el nuevo repagro 2023. Quiere decir que el día anterior caen todos los repagros 2022 que comenzaron en los primeros días de julio del año pasado, ¿sí? Entonces van de julio a julio. Eso también es otra cosa por ahí que hay que tener en consideración. ¿Tiene algún costo? El repagro, desde el punto de vista de la provincia, no tiene ningún costo, nunca lo tuvo, no se debe sacar ningún sellado, nada. Obviamente después entre privados hacen el arreglo que debe hacer el contador con su cliente, puede hacer cualquier arreglo en cuanto a costo. De parte de la provincia, para quien sea el usuario, nada, no es necesario, no tiene costo alguno. ¿Y entrega alguna constancia? ¿Qué utilidad tiene? Obviamente. Si nosotros, por así decir, obligamos al productor a generar, dejar registrado todo esto, es para que ellos obtengan, ¿no? Para que el productor obtenga una constancia donde ahí adentro van a conseguir el número de registro, un número de 18 dígitos, ¿sí? Que es el que luego van a usar para un montón de otros trámites, ¿sí? Que el productor lo necesita realizar todos los años, algunos y otros de vez en cuando, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que el productor lo necesite, ahora a partir de julio, el nuevo reparo, para sacar guías, ya sea de cereales, de oleaginosas, como de ganado, ¿sí? Si necesitamos tramitar marcas y señales, o necesitamos lo que es también algún crédito para el sector agropecuario, sacar algún programa de forestación a través del Ministerio de la Producción, también podría ser
es muy común en estas épocas para los permisos de caza, para movimiento de leña, ¿no es cierto?, o de material leñoso, a través de las rutas provinciales también les van a pedir reparo. Es decir, es muy bueno que el productor lo realice, ahora a partir de julio, tranquilo, lo vaya realizando, para después, cuando necesite, por ejemplo, movilizar Hacienda, o sacar un permiso de caza, o sacar algún crédito para el sector, obviamente, netamente agropecuario, ya tenga él su número de reparo que le sirve hasta el año que viene, ¿sí? Hasta julio del año que viene, ya va a tener su número de reparo y lo va a tener al día. Porque en el caso, por ejemplo, que es lo que más se usa, que es para sacar guías, el SAG, el Sistema de Administración de Guías de Rentas, ¿sí? Busca, cuando ustedes ingresan, porque muchas veces también son los contadores los que le hacen la guía al productor, cuando ven, están generando la guía, ven que les pregunta si tienen reparo. Si ustedes no tienen reparo al día, la guía no sale. Y a veces ustedes o el productor está haciendo el reparo ya con los animales arriba del camión, y es muy feo por ahí no poder conseguir la guía, ¿sí? Que al ser todo online, hay que seguir los pasos, ya no hay haceme un favor, che, yo después mañana hago el reparo, vos ahora liberame la guía. Al ser todo online, es independiente del humano y se tienen que llevar los pasos, ¿sí? Programa tras programa y de una manera dada para que los trámites se destraben, ¿sí? Así que es mejor empezar a hacer los reparos, tenerlos, y cuando se necesitan ya están al día y pueden generar, en este caso, la guía. Bueno, ahora vamos a... Ya terminamos con la introducción, vamos a entrar a lo que es el programa, ¿no es cierto? Vamos a hacer como si entráramos para que vean. Bueno, esto, como se puede observar, es la página de inicio de reparo, ¿sí? Ya creo que muchos ya lo deben saber, y para que aquel que no lo sepa, lo observa. ¿Cómo se ingresa aquí? Bueno, tienen que entrar a reparo.lapampa.gov.ar, ¿sí? Esa es la página. Una vez que ustedes ingresan a la página, observan esto, ¿sí? A veces la imagen es distinta, el año pasado eran unos animales, ahora hay un hombre con un manojo de maíz. Eso no importa, pero sí ven la entrada, que es un usuario, que siempre es el quick, todos juntos, sin espacios, sin guiones, de una persona física, ¿sí? Acá no van personas jurídicas. El que ingresa es una persona física, que es porque es el que va a ingresar los datos. Y tiene que tener una contraseña. Si es la primera vez que lo hace, tiene que entrar a Regístrese, ¿sí? Está aquí, le dicen, atención, una vez que se haya registrado, tiene que avisar por única vez a reparo que usted se quiere dar de alta, y ahí tienen los números, y como también tienen los días de la semana, que es de lunes a viernes, de 7 a 1:30, ¿no? Como los horarios de casa de gobierno. Una vez que cliquean aquí, entran al sistema único de usuario, donde por única vez les van a pedir los datos para hacer su ingreso. Ingresan el número de documento, el sexo y el número de trámite, ¿sí? Que está en el DNI, que ya se está usando mucho para hacer muchos tipos de trámites. Se necesita este número, justamente el número de trámite de DNI. Validan, ponen validar, y luego lo que les va a preguntar es que coloquen el quit, ¿sí? De la persona física, que tiene que coincidir con el número de documento, obviamente, y un correo electrónico, ¿sí? Que va a ser el nexo entre ustedes y nosotros. Cuando ustedes, porque es muy común, entonces aprovecho justo que estoy hablando con contadores, es muy común que el contador al inicio agarre y use el quit de un cliente y ponga el mail del contador, ¿sí? O contadora. Entonces, cuando da ingreso a otro productor, a otro cliente, ya no puede usar su propio número de... ¿Cómo es? No puede ingresar su propio número de... mail, propio nombre del mail. Ahí nos están diciendo que no pueden observar la pantalla.
No, que podemos dejar de compartir y volver a compartir. Ah, Ahí vamos a... ¿Me disculpas? ¿ahí lo ven? Ahí se observa. Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Querés que volvamos para atrás? Sí, por favor. Bien, aquí observan, tenemos la página de inicio que, como dije, es reparo.lapampa.gov.ar e ingresan aquí, ¿sí? El usuario es el quit, todos juntos sin espacio y sin guiones, y la contraseña, la que ustedes tienen. De ser que no la obtienen porque es la primera vez que van a ingresar, van a Regístrese, que es aquí. Aquí les dice que una vez que ustedes hagan este registro nos tienen que avisar de que quieren ser dadas de alta. Acá están los números de teléfono, los internos, y de lunes a viernes de 7 a 1:30, que es el horario de nuestro trabajo. Entonces, cliqueamos aquí, y ahí sí entra el sistema de usuario único, ¿no es cierto? Y, como verán, en documento ponen el número de documento, luego ponen el sexo y el número de trámite que se obtiene en la parte delantera del DNI. Bien, una vez que ponen eso, ponen validar, y lo que les van a observar es pedirle el quit, todos juntos sin espacios y sin guiones, y un mail. Bien, hasta aquí hemos llegado. Acá hay una pregunta: ¿por qué llama a ese número y da ocupado siempre? Bueno, puede ser porque a veces hay mucha demanda, porque hay mucha demanda y puede que estén ocupados. Salvo que algún día puede que los teléfonos no estén andando, pero por lo general sí, porque nosotros recibimos llamadas todos los días, ¿sí? Tienen para llamar, después los vamos a mostrar, obviamente. El interno es, 02954 452600, internos 1315 y 1325. También tienen WhatsApp, ¿sí? Desde hace 2 años tenemos WhatsApp, que es el 15839774. Esto después lo voy a mostrar, ¿no es cierto? Vamos a mostrarlo. Como también después el mail, reparo@lapampa.gov.ar, y también la forma presencial. Nosotros, Estadística y Censo está históricamente y siempre en el primer piso, ¿sí? Al lado del kiosco, le decimos siempre, porque todo el mundo sabe dónde está el kiosco de Casa de Gobierno. Bueno, al lado del kiosco es donde está van a ver la doble puerta que dice Subsecretaría de Estadística y Censos. Pero bueno, si alguna vez le da ocupado, van a tener que seguir insistiendo, o escríbanos a nuestro WhatsApp. Nosotros contestamos todo, de lunes a viernes, todos los días, todo el día, en ese horario, porque gracias a Dios tenemos mucha demanda y siempre nos están llamando. Bueno, quería hacer una aclaración, y ya que estoy hablando con contadores y contadoras, a eso iba. Muchas veces los contadores, cuando tienen un cliente, utilizan el quit del cliente, pero después utilizan el mail del estudio o del contador. Cuando quieren dar de alta a otro cliente, ¿qué hacen? Buscan, como ya utilizaron ese mail, utilizan otro mail de otro amigo contador o colega que esté trabajando con ustedes. Y llega un momento que si tienen muchos clientes, productores, no les van a alcanzar los mails, ¿sí? Entonces, un formato que hay, y que es el aconsejable, en el caso justamente de ustedes, los contadores, es que se den de alta ustedes, ¿sí? Ustedes se dan de alta, ustedes aportan los datos, y cuando nosotros nos dan los alta, nosotros le damos de alta, ustedes dicen: miren, yo soy contador, y yo trabajo para X cantidad de productores, de clientes míos. Entonces nosotros les damos a ustedes un estatus diferente, en el cual ustedes pueden realizar repagos a terceros, ¿sí? Ustedes no se van a dar cuenta, nosotros, por detrás del programa, le damos un estatus más elevado, por así decirlo, a ustedes, donde ustedes entrando con su usuario, es decir, su quit y su clave, que es privada de ustedes, ingresan, y después, una vez que están en la parte de planilla, cuando ponen los datos, son los datos de su cliente, ¿sí? Y no hay problema, porque nosotros ya le avisamos al programa que ustedes son contadores y que van a hacer reparos a terceros. Entonces no se solapa, no hay ningún problema, no hay, como a veces me dice algún contador: pero yo por ahí estoy dando los datos, no quiero que se confunda que son datos míos, yo no tengo campo. No hay ningún problema. Usted nos dice que es contador,
nosotros le damos un cierto estatus, ¿no es cierto?, de declarante, se dice, en nuestra jerga, y entonces ustedes pueden hacer reparos a terceros, pero a un sinfín de terceros, ¿sí? A todos los clientes que ustedes tengan, no hay ningún problema. Entonces, esto es lo que quiero dejar bien en claro, que ustedes desen de alta, cuando nos llaman y nos dicen, bueno, somos nosotros contadores o contadoras y trabajamos para hacer reparo de terceros, nosotros ya advertidos de esta situación le damos un estatus diferente y ustedes tranquilamente ya con solamente su quit y su clave, una sola clave, pueden ingresar y hacerle reparo a un sinfín de productores. Esto es lo que quería dejar en claro. Pero hay que diferenciar entre la del SUB y la CAIP, porque eso siempre y cuando se hagan. Bien, sí, acá Aileen me está diciendo que muchas veces y es cierto, los contadores a veces usan CAIP, ¿sí? De renta. No es que esté mal usado, se puede usar siempre y cuando ustedes puedan, les sirva. ¿Por qué digo les sirva? Porque muchas veces ustedes tienen, en la CAIP está registrada, por ejemplo, una sociedad de su cliente, pero después el cliente quiere hacer la parte de él como persona física, y muchas veces la CAIP no les deja. Entonces muchas veces me llaman ustedes o el productor y me dicen, yo pongo mi usuario y mi clave, pero cuando ingreso ya está preestablecido el quit y no puede, de mi empresa, por ejemplo, o de mi sociedad, y yo no puedo ingresar como persona física y yo no puedo hacer mi reparo, ¿cómo es posible? Y eso es porque la CAIP es muy restrictiva en cuanto a reparos, ¿sí? Yo siempre recomiendo que hagan este trámite, que es por única vez, que se hagan su clave de sistema de usuario único, o de usuario único, que es mucho más elástica, ¿sí? esta clave, que les permite independientemente hacer, estén registrados o no, hacer a nombre de ustedes, a nombre de una, dos, tres sociedades donde estén involucrados, es mucho más plástica que la CAIP. Cuando ustedes vean que no pueden, que entrando con la clave de CAIP, no pueden hacer alguna sociedad de su cliente porque, o la parte como persona física no pueden hacer, y ustedes ya saben que entraron con CAIP, piensen que puede ser porque la CAIP no les está permitiendo, justamente dicha clave no les está permitiendo hacer el reparo que ustedes desean. Entonces, si ustedes ya de entrada hacen el del sistema de usuario único, van a ver que ese problema no lo van a tener, ¿sí? Esta es otra recomendación, que se den de alta en el sistema de usuario único como contadores y que nos digan que hacen reparos a terceros, y van a ver que con una sola clave, con un solo usuario y con una sola clave van a poder trabajar ustedes en sus estudios perfectamente, ¿sí? Sin ningún tipo de complicación y sin tener necesidad de recordar infinidad de mail, infinidad de claves, con una sola ya va a bastar. Si no se entendió, por favor me dicen, lo repito, y si no, avanzamos. Bien, lo que acabo de explicar es cómo darse de alta, ¿sí? Van a regístrese. Luego, otra cosa que pueden observar es esto que dice, olvidó su contraseña. Las claves, como casi todas las claves de la provincia, por lo menos en lo que es sistema de usuario único, de un año a otro se vencen, ¿sí? Así que cuando ustedes por ahí ingresen con su usuario y su clave y vean que ha pasado mucho tiempo y ahora no pueden ingresar, dicen que es inválido, eso es debido a que la clave se venció. Entonces van a, olvidó su contraseña, y le dice, ok, usuarios únicos, para resetear su clave como usuarios únicos, haga clic aquí, y como verán, ¿lo podrán observar esto? Sí. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Están? Sí. Sí se ve. Bien. Lo que ven aquí es, para recuperar su clave, ponen ahí el quit de la persona física que quiere nuevamente una clave, ponen no soy robot, confirmar, y inmediatamente van a su correo electrónico que dejaron cuando se inscribieron, por eso nosotros les pedimos el correo electrónico en una de esas planillitas, y allí ustedes
recuperan porque van a ver un mail que dice Gobierno de La Pampa, blanqueo de contraseña, ingresan ahí y lo único que tienen que hacer es generar su contraseña nuevamente, ¿sí? Y es ahí donde ustedes la recuperan. Luego lo que hacen es, nuevamente, van al programa, ponen su usuario y su clave nueva y ya pueden nuevamente entrar al programa como entraban siempre. Vamos a volver. Así que regístrese si es la primera vez que se van a registrar y si una vez al año se les va a vencer la contraseña, van a olvidar su contraseña. Un poquito más abajo y antes de ingresar, que muchas veces por el formato de la pantalla no se observa, vean que hay 3 videos tutoriales y un manual. El manual obviamente es como todo manual, está muy bien escrito, pero es mucho, pero es para aquellas personas, y por ahí ustedes como contadores, si quieren ver más cómo es el programa, qué temáticas toma, las definiciones de qué es lo que preguntamos, ahí pueden observarlas y leer lo que necesiten para sacarse dudas. Y después hay 3 videos tutoriales que yo siempre recomiendo, por ejemplo, el primero, por ejemplo, pero cualquiera de los 3 sirve, obviamente. Son videitos de YouTube de 10 minutos, donde se observa el programa y una voz en off, donde va explicando paso por paso lo que les voy a explicar yo. Así que por ahí, si también incluso les queda alguna duda que no la pudieron evacuar en esta charla, pueden entrar a estos videos tutoriales y en 10 minutos les puedo asegurar que es como si me escucharan a mí en este momento, en el sentido de es muy fácil, está muy bien desarrollado y van a ver que es muy, muy sencillo. Y como todo programa, aquel que lo hace la primera vez puede costarle un poquito, pero a medida que lo hagan más veces, es un programa de carga como cualquier otro. Es más, ustedes como contadores están muy acostumbrados a llenar formularios online, así que no, sé que una vez que lo hagan varias veces no van a tener ningún tipo de problemas de rellenar este tipo de registros, obviamente con la información que les tiene que proporcionar su cliente, que es el productor. Bien, ahora vamos a ingresar, hagamos de cuenta que ingresamos, ponemos el quit, todos juntos sin espacios y sin guiones, la clave que es privada, ¿sí? De 8 más dígitos, alfanumérica y con alguna letra mayúscula. Eso no hay problema que lo recuerden, porque cuando ustedes entran al mail, para generar la clave, siempre está estipulado cómo es la clave, ¿no? De 8 caracteres, alfanumérica, con letra mayúscula, etc. Bueno, acá lo que pueden observar es el programa de carga. Acá como entró mi compañera, Aileen, ella, como es una administradora, ven más opciones, ¿sí? Ustedes como personas que van a hacer la carga convencional, lo único que van a ver es inicio y carga de declaración jurada, ¿sí? Que cualquiera de los dos pueden tocar, que es para generar, ¿sí? La primer planilla, ¿sí? De ingreso. Ustedes van a ver solamente, repito, inicio y carga de declaración jurada. Lo demás lo vemos nosotros y es para nosotros trabajar los datos. Bueno, lo que aparece ahí, siempre en celeste, siempre en cada pantalla van a ver en celeste, por si tienen alguna duda en esa pantalla, van a ver los contactos, ¿sí? Los internos, la dirección de correo y el WhatsApp. Y luego van a ver que le hemos agregado una advertencia. Tenga en cuenta que el quit del reparo debe coincidir con el quit del sistema de administración de guías. Esto lo hemos puesto porque desde el año pasado hemos visto que por ahí, y es común, que el productor o el contador o contadora realice un reparo con un quit determinado. Pero después, cuando va a pedir la guía, ¿sí? Lo hace con otro reparo, ¿sí? Porque por ahí lo hace con el quit de la persona, pero después cuando hace la guía lo hace con el quit de la empresa de la persona. Y el programa, como les dije anteriormente, el sistema de administración de guías, mira en repagro, solamente lo que mira es si está hecho, no mira ningún dato interno, no puede hacerlo. Solamente lo que observa es que esté al día ese repagro, y si no está al día, o si ese repagro, por ejemplo, no coincide el número de quit, como es en este caso, o el número de partida, que después es la segunda pantalla que vamos a observar, si no coincide ni el quit ni el número de partida, no le va a permitir sacar guías. Y es uno de los problemas por los cuales nos llaman, no sé si a diario, pero
es común que nos llamen y nos digan, mi cliente tiene el reparo al día, ¿cómo puede ser? Ok, ¿cuál es el número de reparo? Tal número de reparo. Sí, señor, lo tiene al día. ¿Y entonces cómo lo puede hacer? Y nosotros le preguntamos, ¿y con qué número de quit está sacando? ¿Con este? No, es con el de la sociedad, pero mi cliente ya tiene el reparo al día. Y es ahí donde está el problema, ¿sí? Es cuando ustedes hacen un reparo, ese número de quit tiene que ser el mismo que ustedes vayan a usar después para sacar guías. Si no lo es, no sirve. Espero que eso haya quedado claro, porque es otra de las preguntas muy comunes que nos hacen los contadores y contadoras, que el cliente lo tiene al día de reparo, pero usaron otro tipo de quit. Entonces el sistema de administración de guías busca, no encuentra y no permite sacar la guía. Y después ya sabemos el trastorno del productor, que no puede sacar la guía en fecha y hora, como le gusta, con los animales siempre cargados. Entonces, para no tener ese problema, tener esta salvedad que encima ahí está escrito en rojo para que todo usuario de este programa lo tenga en cuenta. Bueno, ¿qué podemos observar? Dice quit del productor o razón comercial, si es una persona física o si es una persona jurídica. Acá vamos a poner, por ejemplo, el de una persona. En este caso es uno ficticio mío, es como si yo fuera a ser el productor, en este caso. Bueno, ahí me traen los datos del productor que yo ya los tengo cargados, pero si es la primera vez, esto va a estar vacío y ustedes lo van a tener que completar. Lo completan solamente una sola vez en la vida, salvo que tengan que cambiar algún dato del productor. ¿Sí? El productor puede cambiar de calle, puede cambiar de provincia, puede cambiar de teléfono, de correo electrónico, de lo que sea. Entonces, ustedes, si necesitan hacer algún cambio el día de mañana, porque el productor ya no vive en la calle San Martín, 55 vive en la calle Independencia 20, entonces hacen el cambio, ¿sí? Y luego apretan el botón modificar datos del productor, ¿sí? Primero el cambio y después el botón de modificar datos del productor. Porque a veces tocan el botón de modificar el productor, hacen el cambio y el cambio no quedó fijado. Primero hacen el cambio de la calle, del teléfono, el correo, lo que sea, y después apretan el botón modificar datos del productor y ahí queda fijado ya el cambio que ustedes desean. Bueno, una vez que completaron los datos del productor o el programa, como en este caso, les trajo ya toda la carga porque ya esta persona venía haciendo reparo anteriormente, ponemos crear una nueva declaración jurada. ¿Sí? Bien, entremos. Tenencia. Propietario, arrendatario, ocupante de compromiso, ocupante de derecho, otras formas, pastoreo o contratistas. Yo sé que la mayoría debe estar sabiendo qué es cada cosa, pero nobleza obliga, debo hacerlo. El propietario es aquel que tiene los papeles que dice que es el dueño legítimo, legal, de ese pedazo de tierra que se va a declarar, ¿sí? El arrendatario es aquel que alquila a un propietario. El ocupante con permiso es aquella persona que trabaja en el campo de otro sin contrato, pero con el permiso del dueño, ¿sí? Caso típico, el peón de campo que trabaja para una X persona y esa X persona le permite, el dueño le permite tener unas vacas, le permite hacer un cultivo raro, pero por lo general unas vacas, unos chanchos, es decir, algún producto pecuario, ¿sí? Para su autoconsumo, su venta. Acá tenemos una consulta que dice, buenas tardes, tengo una consulta. A un productor rural, persona jurídica, sin campo propio, alquila un campo en provincia de Buenos Aires y en La Pampa le exigen reparo. ¿Cómo se soluciona? Sí, muy bien, Carlos. Es muy común y es un error que tiene, en este caso, Rentas, ¿sí? Ya se lo hemos dicho muchas veces a Renta, porque obviamente que esto pasa hace rato, que si, por más que sea el productor pampeano o no pampeano, pero trabaje fuera de los límites de la provincia, nosotros no podemos, el registro no les alcanza, ¿sí? En ese caso, cuando Rentas no entra en razón, por así decirlo, nosotros hacemos unos certificados donde dejamos constancia que tal persona está eximida en el campo, en este caso de provincia de Buenos Aires, de realizar el reparo, ¿sí? Hemos tenido que llegar a hacer estos certificados por fuera de lo que genera el programa
para que a esa persona le permitan hacer lo que necesita hacer, que por ahí presentar ingresos brutos o algo por el estilo, alguna declaración jurada. En ese caso, Carlos, si algún cliente tuyo tiene problemas con renta por este caso, nos llamás, nos contactás y nosotros vemos de solucionarte ese problema. A pesar que, aclaro nuevamente, Rentas está al tanto que cualquier persona, sea física o jurídica, trabaje por fuera de la provincia, está exento de hacer reparo. Bueno, me había quedado en ocupante con permiso, es muy común. Cualquier duda, sigan por favor preguntando, porque me gusta, porque quiero que se saquen siempre las dudas. Ocupante con permiso, como dijimos, es por ejemplo el caso típico, un peón de campo, o también puede ser el hijo del productor, que el productor le empieza a dar parte del campo para que empiece a trabajar y se empiece a hacer, como así se dice en el campo, y es una persona que está produciendo y que tiene por ahí su propia marca, su propia señal y quiere sacar su propia guía, pero no tiene un contrato que lo avale, entonces es un ocupante con permiso. Ocupante, de hecho, ya es otra situación. No se da mucho acá, pero sí en el oeste, por ahí si tienen productores, clientes en el oeste. El ocupante, de hecho, es aquella persona que reside de manera, por lo menos ancestral, se podría decir, o que reside por más de 20 años, por posesiones veinteañales, que es aquella persona que no tiene los papeles de esa tierra, que está en litigio, tal vez con el dueño, que muchas veces es una persona en Buenos Aires, por ejemplo, y entra en litigio, entonces esa persona deja constancia que él está ahí, que no tiene los papeles, ¿sí? Que no es el dueño de la tierra, pero sí por una cuestión de estar ahí de manera ancestral, vamos a decir de esa manera, y tiene su derecho, y la provincia muchas veces lo ampara, ¿sí? A ese derecho, es una persona que quiere hacer su reparo porque tiene su hacienda, que por lo general es en el oeste, así que es hacienda lo que quiere movilizar, y deja constancia del reparo a través de esta tenencia de ocupante de hecho. Sí, tenemos una pregunta. Si el campo lo explota una sociedad en la que es parte y quiere sacar su propio reparo, ¿ponemos propietario? Sí. Si el campo lo explota una sociedad en la que es parte y quiere sacar, sí, si esta persona también es el dueño, sí. Y acá dice, quiere sacar su propio reparo, ponemos propietario, él es el dueño. Parte de la Si el dueño, claro, si el dueño es parte de la sociedad, es propietario. Si no, no, pero no sería, no reconozco casos. Por lo general sí, es propietario. Es correcto la aseveración que me haces anteriormente. Después tenemos otra forma de pastoreo, es lo que comúnmente el productor dice hacienda capitalizar, es decir, es una persona que ni tiene tierras ni alquila tierras, solamente tiene el dinero suficiente para comprar hacienda y dejarlos en campo de un tercero para que pastoree, ¿sí? Para que engorde. Y después ellos verán cómo se arreglan en el pago, pero eso es otra forma de pastoreo, la hacienda capitalizar, o sí, por ahí depende de las zonas, pueden tener otro tipo de pastaje, ahí está, no me salía. También a otros productos le llaman pastaje, animales a pastaje, es toda una variante, pero siempre lo mismo. Otra forma contratista es aquella persona que ni alquila ni es dueño de tierras, pero tiene los fondos suficientes para comprar insumos para generar una siembra y cosecharla, recolectarla, ¿sí? Independientemente después cómo se distribuya la ganancia con el dueño de la tierra. Y después dejé para lo último otras formas, ¿sí? Es cuando ustedes vean que no está encuadrado en ninguna de estas tenencias, y ustedes digan, bueno, pues yo a esta persona necesita reparo, pero no es ni propietario ni arrendatario, de hecho, etc. Entonces puede ser cuando tienen algún cliente judicializado, o alguna asociación individual judicializada, que no entra dentro de estas premisas, pongan otras formas y verán que les permiten realizar reparo sin ningún problema. Bien, vamos a elegir cualquiera, vamos a elegir por ejemplo el propietario, y acá empezamos con las preguntas, que es, esta pregunta en la computadora la usa para ver qué formularios va a abrir atrás o no, ¿sí? ¿Qué formularios? Depende de lo que contestemos, va a haber más o menos páginas, pantallas, en este caso, a rellenar. Vamos a ir viendo los reparos más raros para después desarrollar un reparo más común.
Vamos a poner, ¿fue productor del 36? No. ¿Está realizando alguna actividad? Ponemos que no. Entonces, qué raro, ¿no? ¿Fue productor del 36? No. ¿Está realizando actividad? No. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y entonces para qué queremos una persona que haga reparo? Bueno, hay ciertos casos, cuando hay una emergencia agropecuaria, cuando el dueño, perdón, del campo, sin ser productor, quiere hacer alguna mejora en su campo y pide algún crédito. En estos casos, la provincia le pide un certificado de reparo. Entonces, esta persona, si yo le pregunto si hace producción, cuánto le rinde el trigo, cuántas vacas vende, me va a decir que él no produce, ¿no es cierto? Que él solo es el dueño de la tierra, ¿sí? Pero siempre la da a un tercero. Entonces, en estos casos puntuales, cuando ustedes tengan un cliente de estas características, tienen que hacer un certificado de excepción, donde lo único que van a dejar constancia al aceptar es pasar a la segunda parte a la segunda pantalla, donde ustedes lo único que van a dejar constancia es en qué partida inmobiliaria esta persona es dueña y nada más. Y ya inmediatamente les sale el certificado de excepción, ¿sí? Con el número reparo. Entonces esta persona después puede ir, cliente suyo, con ese certificado de excepción y hacer, por ejemplo, una emergencia agropecuaria porque se le prendió fuego el campo, porque se le inundó, o porque pide un crédito agropecuario porque quiere hacer un galpón, porque quiere hacer una casa en el campo, por una cuestión propia, ¿no? Entonces, este certificado les sirve a ustedes para generar un reparo donde solamente deja constancia que el dueño es ese y no otro, ¿no? Que ese otro, el tercero que está trabajando, no es el dueño. Debo aclarar que este es el único certificado que primero lo debe hacer el que lo está trabajando. Es decir, si ustedes hacen este reparo y ustedes ven que no pueden generar su certificado de excepción y les aparece una advertencia en el programa, es que eso significa que el arrendatario, quien está trabajando verdaderamente y que me tiene que declarar en sí la producción, no lo hizo. Entonces, la única forma de destrabarlo, vuelvo a repetir, como es todo un programa, no hay un botón salvador, sino lo que tienen que hacer es contactarse con el que lo está trabajando, con el arrendatario, y decirle por favor que realicen reparo, porque el dueño de la tierra necesita hacer reparo y no lo está pudiendo hacer. Entonces, una vez que el arrendatario realice su reparo, inmediatamente se libera y puede el dueño del campo generar su reparo. Pregunta: ¿qué validez tiene el certificado de excepción? El certificado de excepción tiene la misma validez para hacer cualquier trámite con respecto a los trámites que le pida a una persona que no produce. Esa es la validez. ¿Observan la pantalla? Sí, sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, siempre puede pasar cuando se trabaja con Wi-Fi. Bien, y terminando de contestar la pregunta, era certificado de excepción, es en esos casos, por ahí que el productor, por ejemplo, una emergencia agropecuaria, se la haga sobre el propietario y no sobre el arrendatario. Entonces, como dije, por ejemplo, es un médico que adquirió por herencia un campo y él no me puede generar, no me puede declarar nada, entonces lo primero que tiene que hacer es asegurarse que el arrendatario haga su reparo. Validez de fecha me refiero. Ah, bien, acá me hacen otra pregunta. La validez de fecha es la misma que cualquier otro reparo. Sí, sí, sí. Hace referencia a todos los reparos de los que vaya a hablar hoy. Tienen la misma vigencia, ¿sí? Todos caducan al último día hábil previo a que comience el nuevo. Por ejemplo, si este año el nuevo reparo 2023 comienza el lunes 3 de julio, quiere decir que el día domingo 2 de julio cae todos los reparos, incluido el certificado de excepción. Si a eso nos referimos, ese es el caso. Bien, ahora vamos a poner, por ejemplo, fue productor del 30 del 6, dejamos que no, ¿está realizando alguna actividad? Sí. Bien, futura operación, muy común, muy utilizado. Esto es muy sencillo, porque a veces hay dudas sobre esto, pero no es necesario que haya duda, digamos.
Porque es cuando ustedes, como dije, un reparo comienza, por ejemplo, en este año va a arrancar el 3 de julio. Toda persona, todo productor, todo cliente que tenga, que comience después del 3 de julio su actividad en un campo dado, ¿sí? En una partida inmobiliaria rural dada, va a ser futura operación. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo le pregunte a esa persona qué produjo, me va a decir, pero si yo recién arranco, según la fecha de corte del reparo, que es el 30/6 de cada año, yo no puedo declarar nada porque no arranqué después de esa fecha. Entonces, cuando ustedes observen que su cliente no tiene nada para declarar porque no arrancó antes de esa fecha, es una futura operación. Y si arrancó después y tiene producción, pues ya no será una futura operación, será otro tipo de reparo, pero no futura operación. Entonces todo lo que es después del 30/6 de X año es futura operación. Y ahora vamos a ver, fue productora al 30/6, vamos a poner que sí, y si realiza actividad, alguna actividad, o realizó alguna actividad, vamos a poner que no. En este caso es un reparo sin actividad. Y quiero dejar claro qué es inactividad porque distintas personas tienen distinto concepto de qué es un sin actividad. Sin actividad es que una persona en un reparo determinado, en este caso observen que es del 30/6/21 al 30/6/22, esa persona en esa fecha, en ese año reparo, no generó ningún producto agropecuario, es decir, ni agrícola, ni pecuario, ni tiene animales, nada. Es un campo cerrado. Puede ser cerrado porque tuvo un problema judicial y no puede trabajarlo, o puede ser porque la persona decidió no trabajar, o porque se fundió y optó por cerrar el campo hasta que lo alquile o hasta que lo venda. ¿Sí? Es un campo que no tiene hacienda, y es un campo que no produjo una bolsa ni de trigo, ni de maíz, ni de nada. ¿Sí? Eso es un sin actividad y solamente para esto, para este fin, se utiliza este reparo. ¿Sí? Bien. Si no hay dudas, ahora, ya después de haber observado el reparo, certificado de excepción, futura operación y sin actividad, vamos a un reparo más convencional, que es el que ustedes están más acostumbrados a realizar. Fue productor al 30/6, le decimos que sí, realiza alguna actividad, le decimos que sí. En este caso nos empieza a preguntar la computadora si tenemos coto de caza en el campo, ¿sí? No campo que nosotros tenemos para cazar, sino coto de caza, es decir, está inscripto por ejemplo, en recursos naturales como tal, como coto de caza, ¿sí? Para la actividad cinegética. En este caso vamos a poner que no, pero podemos poner que sí, obviamente, ¿no? Si dentro de esa explotación hay un tambo, si hay tambo, ponemos sí o no, vamos a poner que no, en este caso. Hizo ganadería, vamos a poner que no. Hizo agricultura para grano, es decir, para cosechar, vamos a poner que no. Y entonces, ustedes me pueden decir, si no llegaron nunca a esta parte, es raro, ¿no? Porque al fin y al cabo no hace ningún tipo de actividad. Pues en el sector agropecuario puede haber otro tipo de actividad y ustedes pueden tener algún tipo de cliente que haga este tipo de actividades. Miren, observen todo otro tipo de actividades que existen, ¿no? Apicultura, horticultura, fruticultura, conicultura, frigoríficos, ferias, etc. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, un cliente que tiene una planta de silos. Lo único que tienen que hacer es cliquear planta de silos y luego pasan a la segunda pantalla, donde lo único que dejan registrado es dónde se asienta esa planta de silos, ¿sí? O dónde se asienta esa producción hortícola, o dónde se asienta esa colmena de abejas, ¿sí? No hay ningún desarrollo posterior, solamente ustedes lo que ponen es el número de registro de inmobiliario, ¿sí? La partida inmobiliaria, donde está esa explotación, donde está esa actividad, perdón, y inmediatamente obtienen su repagro, ¿sí? Con su número de registro, que lo van a utilizar luego para lo que lo necesiten. Le quería mostrar esta parte porque muchas veces no se llega a esta pregunta, que es otro tipo de actividades, y miren que sí hay otro tipo de actividades, y por ahí tal vez tienen algún cliente que tiene alguna barraca, que es consignatario de Hacienda, o una feria, y ustedes dicen, ¿cómo lo dejo registrado en reparo? Bueno, de esta manera, colocando la opción correcta de estas chances que nosotros le damos, y luego dejando en qué partida inmobiliaria es donde se asienta esa actividad. Bueno, dicho esto, y si no hay otro tipo de preguntas, es que vamos a entrar a hacer un repagro clásico, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer tenencia, vamos a poner por ejemplo propietario, fue productor sí, realiza actividad sí, clásico. En este caso vamos a poner que no tiene coto, no tiene tambo, pero vamos a decir que sí tiene ganadería y sí tiene granos, ¿sí? Agricultura para granos. Un clásico de lo que es un campo en la provincia de La Pampa es un campo mixto, ¿sí? Agrícola ganadero. Vamos a, una vez que nosotros estamos de acuerdo, aceptamos y pasamos a la segunda pantalla, que es la que hemos estado charlando, que todos los repagos llegan a esta pantalla. Algunos quedan aquí y ya obtienen su certificado, mientras que otros, como en este caso el mixto, vamos a necesitar rellenar un par de planillas más para poder obtener nuestro certificado. En este caso tenemos tenencia, bueno, soy propietario, vamos a poner una partida inmobiliaria, ustedes bien saben, la partida inmobiliaria tiene 6 números, barra otro número, nosotros solamente utilizamos los primeros 6 números antes de la barra. Apretamos la lupita, nos viene la sección, fracción, lote, parcela, hectáreas. Las hectáreas que tiene esta partida son 223, ¿sí? Vamos a aceptar. Bueno, agregar, en realidad, disculpen, la palabra correcta es agregar. Bien, ¿qué pasó acá? Primer problema. ¿Qué pasó? Ya el programa nos dice cuál es el problema. En este caso nos dice, atención, la cantidad de hectáreas ingresadas es mayor a las hectáreas disponibles de la partida. ¿Qué significa? Que ya hay gente que ha declarado sobre esta partida, entonces ustedes no pueden declarar las 223. Es decir, el programa está hecho para que nadie sobredeclare, ¿sí? Acá hay personas que ya han declarado en esta partida, por ende, o declararon en su totalidad, o hay una parte que todavía nos quedó libre, que es la que nosotros necesitamos dejar registrada. En este caso, nosotros nos advertimos, sí, nosotros no trabajamos las 223 hectáreas, nosotros trabajamos menos. Entonces, aquí lo que hacemos es ingresar nuevamente la partida. Vean cómo ingreso la partida, pongo la lupita, y en hectáreas en explotación modifico. Yo acá trabajo 60 hectáreas. Agrego, y vean cómo ya no tengo ese problema. Es decir, la computadora, el programa, computa de que faltaban 60 hectáreas y esas 60 hectáreas, al estar libres, yo las puedo utilizar para dejar registro. Bien, ahora tengo la suerte de tener más partidas, entonces en este caso estoy arrendando una partida, ¿sí? Ingreso, le doy a la lupita y dice que esta partida se encuentra en otro departamento, ¿sí? Eso es común. ¿Por qué dice este programa? Ustedes recuerden que cuando hagan el reparo de un cliente, ustedes tienen que hacer dentro del mismo reparo todas las partidas inmobiliarias de un mismo ejido, ¿sí? Dentro del mismo ejido ustedes trabajan esas partidas como si fueran un solo campo. Cuando ustedes tengan, este productor tenga otras partidas de otros ejidos, pues tendrán que desarrollar otro reparo, ¿sí? Todos de manera individual. Y si ustedes no saben o no están advertidos, cuando ingresen la partida inmobiliaria de un reparo, de un campo que se encuentra fuera de ese ejido, el programa solo les va a decir, miren que este número de partidas de otro departamento, entonces nosotros lo que vamos a hacer, te lo vamos a apartar y te lo vamos a dejar aparte y no va a estar en este reparo, va a estar en otro reparo. Advertido esto, le dicen agregar, porque al fin y al cabo el cliente también tiene este campo, y como verán, no aparece ahí, no se hagan problema, quedó reservado este repagro para hacerlo una vez que terminen con este, ¿sí? Una vez que terminan con este repagro, ustedes después siguen con el otro repagro que en este mismo momento, como observaron, les apartó el programa. Y ahora vamos a poner otra partida, porque el propietario tiene otra partida. Vamos a observar, a ver si el programa me deja, si considera que es de este lugar. Sí, miren que ya no me advierte, me dice que es de este lugar. Vamos a trabajar, no sé, 181 hectáreas que tengo, trabajo solamente 50. Y como verán, ahí el programa me advierte que no hay, mejor dicho, no me advierte nada, entonces quiere decir que está todo ok, está todo bien. Y este productor, ¿qué puedo decir? Que es propietario de 2 campos que pertenecen a la sección 2, fracción A, lote 13, y bueno, las parcelas que corresponden a dicho campo, la 16 y la 45. Vuelvo a repetir, la otra partida me la apartó, no se borró, está apartada y lista para ser declarada una vez que terminemos con este repago.
Una vez, si yo tengo, digo, por ejemplo, bueno, me equivoqué en el número de partida, puedo ir a la X y elimino la partida que desee, o si digo, no, ahora no me voy a poner a hacer reparo, lo dejo para mañana, ahora estoy cansado, elimino, quiero eliminar, o me equivoqué, o me estoy equivocando de campo, eliminar declaración jurada, borra todo, ¿sí? O con la X borro partida por partida. Hagamos de cuenta que en este caso está todo correcto, entonces apretamos el botón verde de iniciar carga de declaración jurada. Bien, aquí en el programa ya me muestra la primera pantalla de carga, ¿sí? Donde siempre tienen ustedes que tener en cuenta que estoy cargando, acá dice uso del suelo. Y el periodo de referencia que siempre va a aparecer en todas las pantallas porque va cambiando, depende de lo que me esté preguntando el programa. En este caso, quiero una foto del campo al 30 de junio del 2022. ¿Cómo estaba ese campo ese día, ¿sí? Con respecto a su del suelo? Entonces ustedes tienen acá una gran variedad de chances de poner en hectáreas. Ustedes observan que ustedes, ahí vienen al productor, que es Mauricio Pérez, la actividad mixto y el total de hectáreas 110. Yo tengo que declarar 110 hectáreas. ¿Cómo estaba al 30 de junio del 2022 ese campo? Esas 110 hectáreas. Hay una pregunta, creo. ¿El reparo 23 se puede empezar a cargar recién en julio? Correcto. A partir del lunes 3 de julio se puede empezar a cargar el reparo 2023. Hasta antes no, porque va a estar en funcionamiento el reparo 2022. ¿Sí? Por eso es imposible tener dos reparos abiertos a la misma vez. Bien, seguimos. Bueno, acá ustedes lo que tienen que hacer, en todas estas opciones que tienen, le tienen que preguntar al productor, a su cliente o clienta, cómo tenían el campo a esa fecha. Entonces le dirá, tenía tanto de agricultura, tanto de verdeos, tanto de diferido, tanto de barbechos, pasturas, monte natural, o campo natural, plantas artificiales, superficie, u otras, donde otras hace referencia, que eso es bueno también que recuerden, cuánto se puede descontar del casco del campo, cuánto tienen de galpones, cuánto tienen de vivienda, un número determinado, ¿sí? Bien, una vez que ustedes terminan de completar, hasta que no completen las 110 hectáreas, y que lo pueden ver en el punto 11 que dice superficie total, hasta que ustedes no observen que llega a 110, el programa no les va a dar la chance, ¿sí?, de pasar. Mientras eso no ocurra, vamos a cambiar un número que está en rojo, ¿sí? Por ejemplo acá, bien, me falta todavía para llegar a 5 hectáreas para llegar, entonces me aparece en rojo. Entonces quiere decir que en algún lado yo tengo que completar esas 5 hectáreas para que el programa me capte y me deje en grisecito, que quiere decir que está todo ok, y me permita guardar y pasar, ¿sí? Como en este caso. Guardo y paso. En este caso, como yo le dije que es mixto, me abre la página de agricultura. Como ven, el periodo de referencia ya no es una foto, sino es una película, porque el cultivo es largo, se desarrolla en varios meses. Y acá me va a preguntar sobre cosecha fina y cosecha gruesa de lo que ocurra, de lo que haya ocurrido de 1 de julio del 21 al 30 de junio del 22. ¿Sí? ¿Qué me pregunta? Bien, superficie sembrada, superficie cosechada, que tiene que ser igual o menor a la superficie sembrada. Puede ser menor porque la perdí por una granizada, porque me atacó la isoca, por lo que sea, pero nunca puede ser mayor a la sembrada. El rinde por hectáreas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 1.500 kilos de trigo. Inmediatamente, como verán, en lo que es producción total ya aparece multiplicado, lo que hace es multiplicar el rinde por la cantidad de superficie de hectáreas cosechadas. Y después aquí la pregunta lo que me dice superficie en siembra directa acá, si esas 30 hectáreas fueron hechas en superficie directa, en siembra directa, ahí me tienen que poner 30 hectáreas. Si fue hecho bajo otra forma, es decir, en convencional, no me ponen nada, ¿sí? Ahí queda en blanco, sin nada. Entonces yo interpreto que si ustedes no me ponen nada en siembra directa, quiere decir en convencional. Y después en el punto 1.1, que dice superficie sembrada fina ajena contratista, aquí hace referencia porque también mucha gente se equivoca acá. Acá lo que dice es que si esta persona, si el que está arrendando o es propietario del campo, tuvo que llamar a un tercero para realizar esas 30 hectáreas de trigo, ¿sí? Entonces, si esta persona no las trabajó él, tuvo que llamar a un contratista, ahí me ponen la cantidad de hectáreas que el contratista trabajó, ¿sí? En este caso, puede ser un valor igual o menor a las hectáreas sembradas, ¿sí? Nunca puede ser mayor.
Si ustedes me dejan en blanco ese cuadro, significa que el productor realizó con su herramienta todas estas actividades sin necesidad de un contratista. Esto es muy interesante, que le pregunten al productor si tuvo que llamar a algún contratista para hacer el trigo, la avena o el girasol o lo que sea, para yo después inferir si este productor tiene la herramienta adecuada o no para realizar la siembra X. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, y ahí tienen los cultivos de siembra fina más clásicos de la provincia de La Pampa, también tienen la chance de otros. Lo que es cosecha gruesa más clásico, ¿sí? Girasol, maíz, sorgo granífero, soja, maní u otros. Y también con la misma temática, superficie sembrada, superficie cosechada, rinde, superficie en siembra directa y superficie hecha por contratista. Y más abajo observan verdeos de verano, ¿sí? ¿Qué son los verdeos de verano? Son aquellos cultivos que son por ahí más comúnmente se hacen para grano, pero en este caso su objetivo no es grano, sino su objetivo es comer, ¿sí? Que lo coma el animal, ¿sí? Sea en planta o, que es muy común hoy en día, que se lo pique y que después se lo haga diferido en un comedero, ¿sí? Todo maíz, todo mijo, todo sorgo, forrajero, todo sorgo que no se utilice para sembrar, cosecharlo para grano, sino que su objetivo sea comerlo por el animal, ya sea en planta o luego de picarlo, pónganlo por favor como verdeo de verano. Una vez que ustedes completan esta pantalla, guarda y pasa. Sepan bien que todo lo que dice guardar y pasar significa que si se les corta la luz o ustedes cierran porque ya no quieren seguir más con el repagro, todo eso queda grabado, ¿sí? Hasta todo lo que hayan hecho, guardar y pasar, queda grabado. Eso es lo bueno, no se pierde nada, salvo la pantalla que no la hayan guardado, ¿no? Hasta ahí vamos. Bien, como yo dije que es mixto, también me abre la planilla ganadería. En la planilla ganadería, ustedes pueden observar que quiere nuevamente una foto, porque es un stock, el stock es a una fecha dada. En este caso es el 30 de junio del 2022. Bien, tenemos 5 especies a declarar, que son las 5 especies clásicas, puede haber otras, pero nosotros preguntamos estas 5 clásicas, que es bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos, ¿sí? Donde, como verán, solamente quien tiene un desarrollo mucho más avanzado es el más importante, obviamente, por lejos, que es el bovino. Entonces tenemos dos cuadros. Por un lado, nosotros podemos diferenciar los bovinos por su edad, terneros, terneras, vaquillonas, vacas, novillos, novillitos, su categoría etaria. Por ejemplo, aquí estamos completando, ¿sí? un stock determinado, el que le diga del productor. Y a mano derecha tienen el punto 1.1, donde ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? En este caso, miren, tienen 69 animales bovinos, ya sea propios como ajenos, tienen hasta 10 novillos de 1 o 2 años de otra persona, pero están en su campo, entonces lo tienen que declarar. Entonces tienen que declararme esos 69 animales, pero según su tipo de rodeo, es decir, ¿cuál es el objetivo mío de tener esos animales? Entonces ahí pueden tener cría, que por lo general es la vaca y el toro, con los animales, con los terneros todavía sin destetar. La recría son los terneros destetados, es decir, fuera de la madre. La invernada, que es el engorde, ¿no es cierto?, de los animales, que puede ser a campo, es decir, cuando los liberan en un potrero para que coman, que es con suplementación, quiere decir que a su vez de ese pasto le dan comida en un bebedero, en un comedero, o le dan fardos, o le dan granos extra. Sin suplementación quiere decir que es el típico animal que está en el campo y consume solamente lo que consigue en el campo, o directamente a corral, es decir, ese animal está encerrado, no está caminando en el lote, sino está en un corralcito y come lo que el productor le da en un comedero. Luego tenemos el feedlot comercial, que muchas veces la gente se confunde, y incluso el productor no lo tiene claro. El feedlot comercial es el engorde a corral, pero que está habilitado por SENASA como tal, ¿sí? Tiene un número determinado, hay muy poquitos, hay unos 25, 26 nada más en la provincia de La Pampa. Todos los demás, los 100 y pico demás que hay, no son feedlot. Díganselo a sus clientes, no son feedlot, si no tienen un número de SENASA que los reconozca como feedlot,
no son feedlot, son engorde a corral, es decir, es un engorde a corral informal. El feedlot comercial está amparado bajo las leyes de SENASA, que tiene una reglamentación muy estricta de cuántos animales puede haber por metro cuadrado, qué comida debe comer, cuánta cantidad de metros cuadrados tiene que tener un bebedero según la cantidad de animales que hay. Es decir, es mucho más estricto, y ese animal, obviamente, cuando es faenado, se consigue un precio de esa carne mayor que la de un animal a corral informal que no está avalado por las leyes de SENASA, ¿sí? Por las ordenanzas de SENASA. Entonces, quiero que quede bien claro que es un engorde a corral, que es cuando el animal está encerrado comiendo, pero de manera informal, y un feedlot comercial, que es un engorde a corral, pero bajo reglamentación SENASA. Luego tenemos el tambo, creo que todos entendemos que es todo lo que es el rodeo, la vaca, los terneros y el toro, todo lo que tiene que ver, pero siempre con razas que se utilizan para tambo, que lo clásico es el hablando argentino, la vaca blanca y negra, y en menor medida puede haber algunas jersey, que son pardas, pero cuya finalidad siempre es dar leche, ¿sí? Producción láctea. Y la cabaña, que son todos los animales, sean los toros, las vacas, las vaquillonas y los terneros y terneras que luego van a ser padres y madres, ¿no es cierto?, de Pedri, ¿sí? Están carabañados, cada uno llevan libros donde se dice quiénes son sus antecesores, cuáles son sus antecedentes genéticos, cuál es su frame, como toda la nomenclatura que usa una cabaña, con animales que obviamente tienen un valor económico y comercial muy superior a un animal que no es de sangre, que no es de cabaña, que no es de Pedri, ¿sí? Bueno, ahí dejan constancia, tienen que dejar exactamente el mismo número que aparece en el punto 1, en el punto 1.1 tienen que dejar la misma cantidad de animales, ¿sí? Una vez hecho esto, ven qué otras especies tienen en el campo. En este caso ven que es solamente un solo cuadrito según su categoría: ovinos, ovejas, corderas, etcétera, porcinos, cerdas, lechones, cachorros, etcétera, caprinos y equinos, ¿sí? Ustedes colocan los animales que tengan en ese campo al 30 de junio de un año determinado y guardan y pasan. Aquí, como pueden observar, tenemos una pregunta, creo. Es la que quedó de hoy. Bien, perfecto. Vivienda, población y mano de obra. Bueno, aquí lo que tienen que dejar es, en el campo, en esa explotación que ustedes están declarando, si hay vivienda. Bien. Ustedes me dicen no, listo. Esta pantalla se pasa. Si ustedes me dicen que sí, bien. Entonces tengo que dejar. Si está ocupada, ¿qué quiere decir ocupada? Que está ocupada la mayor parte del tiempo. No que el productor va el fin de semana, pasa el fin de semana y después se vuelve y vive básicamente en el pueblo. No. 4 o más noches por semana vive esa persona en ese campo, es una vivienda ocupada. Si no, es una vivienda desocupada, por más que sea muy linda y que tenga mucho lujo, está desocupada. Si me ponen que la vivienda está ocupada, sí o sí me tienen que completar población, ¿sí? Si es desocupada o no hay casas, esta parte la obvian. Pero si me ponen, como en este caso, que hay una vivienda ocupada, me tienen que poner quienes viven permanentemente en ese campo. Permanentemente, no temporariamente, permanentemente. Si es el productor o socio, si es familiar del productor, si es el trabajador en una familiar, ¿quién es el trabajador en una familiar? Clásico. Bien, vivienda, población, ¿cómo estaba? Bueno, y otros residentes, como les decía, pues, es personas que residen ahí en el campo, pero no tienen nada que ver con la actividad agropecuaria. Y como verán, lo dividimos entre varones y mujeres y según un rango etario, ¿sí? Hasta 14 años, de 15 a 39, de 40 a 64 y de 65 a más. Una vez que completan esto, guarda y pasa. Bien. Maquinarias, aquí lo único que tienen que hacer, si ustedes están completando a un cliente suyo, le preguntan qué tipo de sembradoras, lo único que despliegan el menú y ponen las distintas opciones que ustedes pueden observar ahí, ¿sí? Productor obviamente que sabe si es sembradora de grano fino o grano grueso, o si es convencional o directa, si tiene monitor o no de siembra, si siembra variable. Lo mismo en el caso de las pulverizadoras, ¿no es cierto? Si autopropulsada de arrastre, qué modelo es, la cantidad de agua que tiene el tanque, etc.
Como también, en este caso, los tractores, ¿sí? ¿Qué tipo de tractor es? Si es 4x4, 4x2 o articulado, el modelo y la potencia de dicho tractor. En este caso, lo único que tiene que hacer es una página de carga convencional con los datos que le proporcione el productor, y una vez terminado, guarda y pasan a otra pantalla. Es igual a la pantalla. Bien. Una vez eso, aquí tenemos una parte de que es de servicio de telefonía e internet, que es lo único que tienen que hacer, despliegan el menú, y lo que observan es si la persona posee o no posee telefonía e internet, y si posee, si es Movistar, Claro u otra empresa la que da dichos servicios, ¿sí? Tanto para internet como telefonía, contestamos, luego guardamos y pasamos. Fauna, aquí tienen. Acá quiero hacer una aclaración. Ustedes saben, bueno, no sé, porque ha salido en los medios o no, parte de esto, a veces uno no sabe hasta dónde llega lo que uno hace, ¿no es cierto? Repagro ha llegado al exterior, por así decirlo. Este año nos ha visitado, hace muy poco, nos visitó un investigador de los Estados Unidos, de la Universidad de Florida, Nicholas Schengler, que usa justamente todo lo que es esta parte de fauna, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que es muy raro encontrar de manera libre tanta cantidad de información a lo largo de tantos años de corrido de una cierta cantidad de animales para una zona determinada. Dice que eso es extremadamente raro. Entonces, él lo consiguió investigando con otra investigadora, ya también de Estados Unidos, se sorprendió por la cantidad de datos que podían conseguir, y están trabajando con estos datos. Entonces, es muy importante que muchas veces muchos productores nos dicen, ¿y para qué llenamos todos los días esto? Todos los años esto. Bueno, es para ver dinámicas de población, que por ahí reconozco que el productor en sí no es algo salvo que sea biólogo o recursólogo, no es algo que utilice, pero tiene que saber que hay gente, e incluso de afuera, que utiliza todos estos datos para estudiar, ¿sí? En este caso puntual de fauna, dinámica de población. Entonces, yo acá lo que le estoy preguntando es si en este año de referencia ustedes observaron la presencia de estos animales. Lo único que tienen que contestar es sí, no o no sé, porque puede haber que ustedes, por ejemplo, me digan Pichi, sigo, no sé de qué me estás hablando, entonces no sé. O pueden decir también fehacientemente, sí, en mi campo hay ñandú, o no, en mi campo no hay cardenal amarillo. Entonces, en este año en cuestión, ustedes me van a decir, o el productor va a decir, si hay presencia de tal animal o no sé. Al otro año puede haber que me digan, sí, de este sí, o me pueden repetir, o me pueden decir, la verdad, este año he dejado de ver tal animal, o lo contrario, he empezado a observar otro animal. Ejemplo, es muy común, por ejemplo, que el cardenal amarillo, que es un animal muy preciado, cada vez se vea menos en la zona de monte, ¿no es cierto? Porque se lo caza. A pesar que es un símbolo para la provincia de La Pampa, es un muy lindo animal, se lo caza. Entonces cada vez se ven menos. Pero en contraposición, por ejemplo, seguramente por sobrepoblación cada vez más de jabalíes y de otros animales salvajes, hay cada vez más pumas. Entonces ya se observan pumas en zonas donde antes era imposible, porque, por ejemplo, en el norte de la provincia, en campos abiertos, cada vez se observa más la presencia de pumas. Entonces, a través de esta información, nosotros podemos percatarnos y hablar, por ejemplo, con la gente de fauna y decir, mirá, hace años atrás en tal zona no había pumas y ahora empezó a haber pumas. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer? Porque la interacción con el ser humano en campo abierto va a ser mucho más común que en la zona de monte del oeste, donde la densidad poblacional es menor, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, siempre que hagan esto, por favor, hagan una conciencia, por más que yo reconozco que es una pantalla de las pesadas, porque hay que cliquear muchas veces, es muy importante que lo hagamos. Bien, hay una pregunta que obviamente la voy a contestar como dice ahí. Pregunta para el final de la exposición. ¿Dónde se puede ver la información que se genera con el repago? Muy bien. Como dije, mucha de la información está en la página de la subsecretaría, que es estadística.lapampa.gov.ar, pero luego, obviamente,
Carlos, vamos a mostrar algunos datos rápidos, para no cansar, y vamos a mostrar dónde podés observarlos, conseguirlos. Bien, una vez que completan esta página, por favor guarda y pasan. Bien, picadas. Esto para la zona de monte. Si ustedes ponen que no, se terminó. Bien, pero si ustedes están en zona, o su cliente tiene una zona de monte, tienen que poner que sí, y lo único que tienen que poner aquí son los metros lineales perimetrales, que son los obligatorios por ley, es obligatorio por ley tener picadas, cortafuegos, por el perímetro del campo. Son siempre números muy grandes, no se asusten, como son en metros, pueden ser 10.000, 50.000, 70.000 metros y el campo es muy grande. El ancho promedio y también si el campo, que esto ya no es obligatorio por ley, pero sí es bueno que si el productor lo tenga también loteado por dentro, ¿no? Hechas las picadas, para permitirle que si viene el fuego, poder pararlo en su campo y no se les queme todo el campo. Entonces, ponen la longitud en metros, perimetrales internas, el ancho promedio, perimetrales internas, y si están limpias, sí o no. ¿Sí? Sepan que por ley tiene todo productor que está en zona de monte, tenerlas, por lo menos las perimetrales, tiene que tenerlas limpias. ¿Sí? Esto es para que le aclaren a su cliente si es que no lo saben. Guarda y pasan. Luego malezas. Bien, esto es una pantalla que en el nuevo reparo 2023 va a desaparecer. Ya que está la muestro, pero bueno, la mostramos, seguramente que ustedes que han estado haciendo reparo este año, lo han tenido que hacer, si tienen campos que generan control a través de productos agroquímicos. Lo único que tienen acá es una pequeña lista de malezas, porque sepan que las malezas son cientos de malezas. Acá solamente hay algunas malezas, las por ahí más comunes, y ustedes lo que tienen que poner es si el control es fácil o difícil, el control químico, ¿sí? Con productos agroquímicos es fácil o difícil. Si en el campo hay mucho o poco, a través de poniendo si es mayor o menor al 50%, o si no lo controla, porque también el productor puede decir, sí, la verdad tengo mucho morenita, pero no controlo, no me interesa, no lo controlo, ok, no lo controla. Pero después, si tiene otras malezas y las controlas, que pongan, por favor, si el control químico para él le resulta fácil o difícil, y si tiene mucho o poco en ese campo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si el control es difícil, quiere decir que hay una especie que se está escapando a los productos químicos que se aplican hoy en día al campo, y si también, si muchos dicen que tal especie de maleza ocupa más del 50% de los campos, quiere decir que es un gran problema para la provincia dicho maleza. Aquí completan, y guarda y pasa. Bien, esta es otra página que se va, ¿sí? Para el nuevo reparo 2023, como se va a malezas, también se va a lo que es agroquímicos, ¿sí? Pero ¿qué preguntaba, o qué pregunta todavía esta página? Es ¿qué tipo de control, qué tipo de producto químico utilizan para hacer dicho control de esas malezas, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que pueden observar es herbicida, insecticida y fertilizantes. En herbicidas tienen ese pequeño grupo de herbicidas, sepan que hay muchísimos más, pero estos son los más comunes, ¿sí? Entonces vamos a poner cualquiera. Glifosato, ¿sobre qué cultivo lo realizan? Por lo general es sobre una soja o sobre un maíz RR, seguramente escucharon siempre decir eso, que es el que es resistente al glifosato, y ponen la cantidad de litros que ustedes utilizan en todo el cultivo. ¿Por qué digo en todo el cultivo? Porque justamente, por ejemplo, en el caso del glifosato se puede hacer antes de aplicar, de sembrar, durante la siembra o cuando está creciendo ese cultivo. ¿Por qué? Porque justamente está hecho a propósito para que lo soporte la soja, lo soporte el maíz, pero cualquier otro cultivo, cualquier otra maleza, cualquier otro vegetal que esté naciendo a la par, se mueren, ¿sí? Entonces ahí tienen que completar, por ejemplo, si pusieron en barbecho 2 litros y después pusieron 2 litros cuando el cultivo tenía 3 hojitas y otros 2 litros cuando a los pocos semanas de ser cosechado, entonces ahí ¿qué me da? Que yo en glifosato usé 6 litros en toda la campaña de soja, ¿sí? Bien, y ahí me van poniendo todos los tipos de herbicidas que va usando y con todos los cultivos y con todas sus dosis a medida que le vaya diciendo el productor. Hice 2,4-D, hice Pirifois y lo que sea.
Tipo de insecticidas, exactamente lo mismo, despliegan el menú, es muy poquito el menú, pero sepan que hay muchísimos más tipos de herbicida y es de insecticida y es lo mismo. ¿Qué insecticida utilicé? ¿Sobre qué cultivo y qué dosis? ¿Sí? Por ejemplo, utilicé cipermetrina, ¿sí? Sobre cultivo X, lo puedo usar sobre muchos cultivos, y usé medio litro de este para matar insectos, ¿sí? Bien. Y el fertilizante, al contrario de los otros dos, no sirve para matar, sino todo lo contrario. Sirve para que el cultivo crezca, ¿sí? Eso es un fertilizante. Entonces, sepan que fertilizantes hay muchos, estos 4 son los más utilizados. Fosfato diamónico, monoamónico y urea son sólidos. El WAN es tal vez ustedes lo han escuchado, es un fertilizante líquido, ¿sí? Se echa como si se echara cualquier otro tipo de herbicida, por ejemplo. Entonces ponen qué fertilizante utilizan, sobre qué cultivo. Por ejemplo ahí, sobre trigo, y puse, no sé, X cantidad. 60 kilos de urea, es decir, de nitrógeno sobre el cultivo de trigo. Una vez que termino de completar toda esta planilla, guardo y paso. Servicio profesional también es una página que ya no va a estar más en el 2023. Aquí lo que pregunta es si en ese campo hay veterinarios, ingenieros agrónomos o licenciados o técnicos en administración agropecuaria u otra profesión universitaria estrictamente relacionada con el campo. Ponen si es temporario o permanente, la mayoría de las veces va a ser temporario, salvo una explotación muy grande que necesite veterinarios y agrónomos en el campo las 24 horas del día, y si es hombre o mujer. Una vez que completan eso, guarda y pasan. Y esta última pantalla también de agricultura de precisión, a pedido de la Facultad de Agronomía, para saber cómo estamos en todo lo que se viene, ¿sí? Cada vez va a haber más, que es agricultura de precisión, utilización de imágenes satelitales, utilización ya sea de sembradoras como fertilizadoras robotizadas, uso de drones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí completan en base a las preguntas que se le hacen, ¿sí? Esta igual es una pantalla que se preguntó en el reparo 2022, pero ya a partir del 2023 no va a estar a disposición, ¿sí? Porque solamente para la Facultad de Agronomía necesitaba ver un pantallazo de cuán modernizado o no estaba el campo pampeano, ¿sí? Entonces van completando a medida que van viendo, y guarda y pasan. Bien, en reparo 2022, lo único que se observa es aquí. Aquí le está diciendo que está todo bien hecho. Si ustedes, por ejemplo, hubieran puesto que un campo es mixto, pero se hubieran olvidado ganadería, acá en esta parte del programa les va a avisar que les faltó ganadería. Si les hubiera faltado, ustedes dicen, tengo un tambo, y les hubiera faltado rodeo de tambo, aquí es cuando el programa les va a avisar, mira, me estás declarando tambo, pero no me estás poniendo nada de tambo. Si ustedes lo envían forzosamente, el programa entonces les va a cambiar el estatus y va a pasar a mixto, o va a pasar a ganadería solo, o va a pasar a agricultura. Salvo que ustedes vuelvan y rectifiquen el error, y entonces si ustedes quieren un mixto y les faltaba agricultura, ponen agricultura, entonces el programa les va a permitir hacer el programa, el reparo agricultura. Si no, aquí es cuando les va a advertir algún problemita que les faltó. En este caso está todo ok, le ponemos enviar, nos pregunta de vuelta, le ponemos enviar, y le tendría que, si anda todo bien la conexión, tendría que aparecer el certificado. Bien, aquí tienen el certificado, ustedes sepan que había declarado 2 partidas nada más, ahí las ven, y el número de registro es el que yo voy a utilizar durante todo el año, repagro, para sacar guías, emergencias agropecuarias, movilizar hacienda, cereal, lo que sea. Esto lo puedo, como es un PDF, lo puedo guardar, grabar, imprimir, lo que sea. Otra consulta, ¿existe consistencia entre hectáreas declaradas de algún cultivo, trigo ejemplo, y las guías a otorgar? No, no se ha llegado a eso. Todavía guías no ha permitido hacer ese tipo de consistencia. Por eso yo apelo siempre a que, como nosotros, a que el productor diga la verdad, debido a que nosotros después les resguardamos los datos, ¿sí? Y no se los damos a nadie. Como dije al principio de la conversación, de esta charla, todos estos datos están protegidos por secreto estadístico, entonces no sea un problema, el productor
que ponga la verdad sobre las hectáreas que sembró, cosechó, etcétera, porque a pesar que no haya consistencia, nosotros necesitamos saber verdaderamente cuánto sembró y cuánto produjo para tener un dato más certero después cuando calculamos a nivel ejido o a nivel departamento o a nivel provincia, tener un número más cercano a la realidad y no un número cercano a la irrealidad o a la mentira, porque los productores siempre yo sé que tienden a decir que les rindió menos por miedo a que este dato llegue a algún lado, pero les puedo asegurar que no llega a ningún lado, solamente termina en nuestros servidores y nosotros inmediatamente los compilamos a nivel ejido, es decir, se diluye el dato del productor y ya no hay problema en el sentido de que el productor declare, che, mirá, me rindió 3.000 kilos tal cosa, pero yo voy a poner 1.500 porque no quiero que después, no sé, rentas me diga que tengo que pagar algo. No hay consistencia, no hay cruce, eso permite también que rentas no se inmiscuyen en nuestros datos y pueda hacer algún cálculo económico. Eso es también, por otro lado, lo bueno. ¿Sí? Así que no hay consistencia en ese caso. Bien, esto, una vez que terminaron el repago. ¿Sí? Cierran, ya obtuvieron su certificado, y vamos ahora a verificar. Ustedes van a declaración jurada, abren declaración jurada, y vean, ahí en verde está la declaración jurada que está hecha, que está correcta, que está ok, la que consiguieron ustedes el certificado. Abajo dicen, miren ahí, dice declaración jurada año 2022 mixto La Maruja, ingeniero Foster, departamento Racul. ¿Se acuerdan que cuando cargamos las partidas hubo una partida que quedó aparte, que el reparo les dijo, miren que esta partida pertenece a otro departamento? Bueno, si ustedes quieren seguir, hacen doble clic ahí y otra vez comienzan con este nuevo reparo y lo completan hasta terminar, ¿sí? Después, y si quieren generar una nueva declaración jurada, porque es una nueva, van a crear declaración jurada y listo. Bien, ahora supongamos que ustedes no guardaron y grabaron y perdieron la constancia. Lo único bueno que tienen es, van al reparo que ustedes necesitan, en este caso y ahí observan que tienen para imprimir la constancia de reparo, el botón verde es para imprimir la constancia que ustedes van a necesitar, ¿sí? Siempre para hacer los trámites, y a mano derecha está el botón azul que tienen 6 horas, recuerden, escuchen bien, 6 horas solamente para imprimir, y después el sistema lo chupa, lo absorbe y lo manda a nuestros servidores, que son los datos que ustedes acaban de dejar registrados, ¿sí? Son los datos que ustedes recién acaban de brindarnos y que van a ser insumo nuestro para después hacer todo lo que nosotros hacemos en la oficina con estos datos. Recuerden, tienen solo 6 horas para poder imprimir si es que lo desean. No están obligados, ¿eh? Estos datos, por lo general, si los da el productor ya lo sabe, así que no es necesario. Pero si los quisiera, tienen 6 horas para poder imprimir esta declaración. Sí van a tener siempre, no tengan nunca problemas, siempre van a tener el botón verde, que es la constancia, que solamente va a dejar de regir el día que caigan todos los reparos, en este caso va a ser el 2 de julio, ¿sí? Y ahí sí no van a poder imprimir más esa constancia porque a partir del 3 de julio tienen que hacer la nueva. Bien, dicho esto, una vez que terminaron, Voy a dejar de compartir por las dudas. lo único que tienen que ir es al nombre de ustedes, en este caso que es el Invitale, y ponen salir y cierran el programa. Y otra vez, cuando lo necesitan, ingresan con su usuario y con su contraseña y generan su nuevo reparo para ustedes o para su cliente. Lo que puedo decirles es que estamos trabajando, como no sé si me escucharon en el medio de la conversación, les decía, esta pantalla se va, esta pantalla se va, esta pantalla se va. Hay el reparo, hay pantallas que son permanentes, el uso del suelo, la agricultura, la ganadería, la población, ¿no es cierto? Y hay otras pantallas que se van porque se preguntan una X cantidad de tiempo y después se van. Por ejemplo, agroquímicos, malezas, servicios profesionales, y obviamente los vamos a reemplazar por otros que nos interesan preguntar, otro tipo de preguntas, ¿sí? La temática que va a estar este año, a partir del reparo 2023, a partir de julio, es, vamos a hacer más preguntas sobre maquinarias, es decir, van a haber un número una gran cantidad de maquinaria, ¿sí? De implementos agrícolas, donde al lado tienen que poner solamente la cantidad, ¿sí? Si ustedes tienen rastrones, rastradobles, cardillos, lo que sea. Lo que se pregunte, ustedes van a poner si tienen
van a poner 1, 2, 3, y si no tienen van a dejar en blanco, ¿sí? Esa va a ser una de las pantallas, maquinaria se va a llamar. Otra va a ser tambo, ¿sí? Donde, obviamente, si ustedes declararon tambo, se va a desplegar una pantalla donde les va a preguntar cuántas vacas en ordeña, cuántas vacas secas, cuántas vaquillonas, cuántos toros, si se hace por inseminación artificial, si se hace control lechero, ¿no? Qué tipo de sala de ordeña tienen. Va a haber un poquito más de lo que es, porque si ustedes observaran en estos reparos, la verdad lo único que se pregunta es si tienen rodeo lechero, cuántos animales son y punto. Este año se va a preguntar un poquito más porque se necesita información de qué tipo de tambo se está teniendo en la provincia de La Pampa, ¿sí? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuáles son sus características? Entonces este año se va a preguntar un poquito más de tambo. Y la otra pantalla que se va a agregar, se van a dar de baja varios y se van a dar de alta solamente 3. Maquinarias, tambo y avicultura. Ustedes sabrán que este año nos está pegando fuerte la gripe aviar, y la provincia de La Pampa no es ajeno a esto, a pesar que no ha golpeado fuerte en la provincia de La Pampa, como en otras provincias, sí ha pegado, poco, pero ha pegado. Entonces, el Ministerio de Producción quiere saber cómo estamos respecto a lo que es todo lo que es avícola. Entonces vamos a preguntar sobre gallinas ponedoras, sobre pollos parrilleros, cómo se están criando, cuántos hay, cuánta producción se saca, cosas que obviamente le van a tener que preguntar a sus clientes si es que ellos tienen producción avícola. Vamos a preguntarle un poquito más sobre esa temática. Y con lo respecto al resto va a ser igual a lo que le hemos mostrado, ¿sí? Así que, como verán, es muy parecido, pero con algunas pantallas, más pantallas de menos que las que vamos a agregar. Así que espero que estén contentos porque van a rellenar menos pantallas este año que el año que está terminando, que es el reparo 2022. Ahora sí, vamos a mostrar, como nos pidió Carlos hoy, que nos dijo, ok, ¿qué hacen con estos datos? Podemos observar un poquito qué es lo que realizan. Vamos a compartir brevemente, ¿sí? Hay muchas de las cosas que se hacen en la oficina con estos datos, es mucho. Yo acá muestro algo poquito para que tengan idea de qué se puede hacer, ¿no es cierto? Esto es en base al reparo 2021, que es una base terminada, definitiva, como nosotros le llamamos. Miren, y esto se puede hacer a nivel ejido, departamento, microrregión o provincia. Estos datos yo que les muestro solamente a nivel provincia, para que tengan idea así genérico nomás. La provincia de La Pampa, como verán, a nivel de actividad agropecuaria, es una provincia netamente ganadera. Sepan que casi el 73% de las producciones agropecuarias son ganaderas. Solamente casi el 5% es agrícola y el 16% es mixto, ¿sí? En tenencia de la tierra, miren cómo prácticamente el 64% de las explotaciones son propietarios y solamente un 29% arrendatarios. Lo que se puede observar, que acá no se puede observar, es que cada vez más son sociedades las propietarias y no tantas personas físicas, ¿sí? O sea, la cantidad de propietarios se ha mantenido, pero lo que ha cambiado es que cada vez hay más personas jurídicas que son propietarias y cada vez menos personas físicas, ¿sí? Eso por ahí no se observa ahí, pero es un datito que les paso. En cuestión de población, observen que hay de 13.000 personas que viven, según en el año 2021, en zonas rurales. El 70% son hombres y el 30% son mujeres. Y dentro de eso, el rango etario que más hay, ya sean mujeres como en hombres, es el rango etario de 40 a 64 años, ¿sí? Ese es el rango de personas que más están afincados a la vida rural, que viven permanentemente en la zona rural. En ganadería, mire, observen, cuántos hay según reparo, algo más de 3.800.000 bovinos, donde la gran mayoría, 40% son vacas, ¿sí? Es decir, la máquina de producir terneros. Después tenemos ovejas, miren, observen, algo más de 190.000 ovejas, donde la gran parte son hembras, ovejas, propiamente dicho, reproductoras. Observen lo mismo en caprinos, hay un poco más de 57.000 caprinos, donde el 74% son madres reproductoras. Y en el caso de los porcinos son casi 100.000,
y ahí, como ven, ya no son tanto las cerdas. ¿Y eso por qué? En el caso de las vacas, las ovejas y los caprinos, como en la mayoría de muchos mamíferos, producen una o dos camadas por parición. En el caso del porcino es multiparición, es decir, puede tener 14 o hasta más lechones por parición, entonces la cantidad se diluye, la cantidad de madres sobre la cantidad de lo que produce se diluye. Por eso es la única donde las cerdas, es un buen número, casi 13%, pero hay más lechones, cachorros y capones que cerdas propiamente dicho, ¿cierto? Y aquí vemos lo que es rápidamente lo que es la agricultura. Miren, observen lo que es la fina, por lejos se hace más trigo, y en lo que es la gruesa, hasta hace un tiempo era la soja lo que predominaba, pero miren cómo el maíz con el tiempo ha recuperado, ¿sí? Ha recuperado, y hasta en el año 2021 observen cómo se puede observar que la cantidad de hectáreas sembradas para cosecha es un poquito mayor, la de maíz que la de soja, ¿sí? Eso es también una cosa que se está observando, pero depende del año. Puede que este año haya más soja que maíz, siempre hay. Ahora, en el caso de fina, siempre lo que más hay es trigo, por lejos. Y también podemos observar, para dar algún otro dato de color, cómo hay más siembra convencional, siembra directa que convencional, como podemos ver en el gráfico de abajo, pero por lo general, todo lo que es en siembra fina, por lo general hay un poquito más de gruesa, a pesar que hay más siembra directa, hay más también incluso proporción de convencional respecto de lo que es la agricultura gruesa, y se debe básicamente a su forma de cultivo y al valor económico que siempre tiene, por ejemplo, los granos gruesos respecto a los granos finos, ¿no es cierto? Bueno, terminando, quiero aclarar que obviamente hay muchísima más información y muchísima más detallada que podemos brindar. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Bueno, a través de los contactos, a través de la página estadistica.lapampa.gov.ar. Ahí van a entrar, y no solamente van a entrar y van a encontrar los datos del reparo, sino, como hoy me escucharon, pueden obtener datos del área de sociodemografía, como datos de estadísticas económicas. Pueden visitarnos en Casa de Gobierno, estamos en el primer piso al lado del kiosco, que obviamente toda la gente que trabaja en Casa de Gobierno conoce este kiosco, así que al lado estamos nosotros. O también nos pueden llamar a nuestro interno llamando al conmutador al 452600, internos 1315, 1325, 1200, 1201, también atendemos en esos internos. O llamando a nuestro WhatsApp, que es el 15839774, que eso lo usamos para WhatsApp, ¿sí? Que últimamente, hace 2 años, que hemos adquirido este teléfono, y es casi el predominante hoy en día a través de nuestro contacto. Y si no, también a través de correo electrónico, a través de reparo@lapampa.gov.ar, también recibimos todos los días algún correo que contestamos, obviamente, felizmente, para evacuar dudas o dar información, como hoy nos pedía Carlos, también ahí damos información. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, Carlos nos está agradeciendo, y con esto damos inicio. Si hay alguna otra pregunta, obviamente la contestamos, y si no, damos por cerrado. Muchas gracias, disculpen por las 2 interrupciones, la verdad que fue ajeno a nosotros, pero estamos muy contentos que se hayan conectado, que por ahí puedan hablar con otros colegas y puedan compartir esta experiencia y estos conocimientos que han adquirido. Y obviamente, si tienen dudas, no duden, por favor, en cualquiera de todos estos formatos, contactarse con nosotros para sacarse dudas y para poder obtener un reparo de mayor calidad. Muchas gracias.